Podrás ver muchos vídeos y leer muchos reportajes pontificando acerca de si son más rápidos los coches o las motos. Créeme, hay poco que pontificar. Los coches no son más rápidos que las motos, son mucho más rápidos. Veamos cuánto más rápidos y por qué. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En este vídeo no vamos a hablar de coches y motos que puedas matricular e ir por la calle. No va de eso. Vamos a hablar del top, de lo más, de MotoGP y de Fórmula 1. Y tampoco vamos a hablar de qué es más difícil de conducir o de pilotar. Ese será otro vídeo al que, por supuesto, invitaremos a nuestro querido amigo Pipe Hinojosa. Pero, como diría Pipe, vamos al turrón. Este es un vídeo técnico, en el que os vamos a explicar por qué los Fórmula 1 son mucho más rápidos que las motos. Y es básicamente por tres razones. La primera, tienen mucha más goma en contacto con el suelo. La segunda, tienen una aerodinámica mucho mejor. Y la tercera es que su bastidor es mucho más eficiente. Como veis, hay muchos máses. Vamos a explicar por qué merece la pena entrar en detalle. Una aerodinámica mejor. Esto requiere explicación, porque realmente una moto penetra en el aire mucho mejor que un coche. Lo que sucede es que no consigue un apoyo aerodinámico, es decir, que el aire empuje a la moto hacia abajo. Para entender esto, tenéis que saber qué es el CX, que es como se denomina al coeficiente aerodinámico. Este coeficiente lo que mide es la facilidad con la que un objeto penetra en el aire y da una cifra. Para que os hagáis una idea, la forma, el récord de mejor forma para penetrar en el aire lo tiene una gota de agua que la esculpe el propio aire y que es completamente lisa. Una gota de agua tiene un CX de 0,05. No hay nada más aerodinámico en el mundo. Os doy otra referencia, el CX de los coches de andar por la calle. Normalmente un coche de turismo normal tiene un CX en torno a 0,3, más o menos, 0,3 bajito. Los hay que tienen 0,25, sobre todo los coches eléctricos que cuidan mucho, porque cuidan el consumo, este detalle. Hay otro dato, por ejemplo, un camión. Un camión tiene un CX de 0,4, 0,42, 44, depende, pero es que un camión es completamente plano. Lo que sucede es que la resistencia al avance es el producto del CX por la superficie frontal. Está claro que una moto tiene una superficie frontal muy reducida, aunque el CX sea alto. No os he dicho cuál es el CX de una moto, que es el mismo que el de un camión. Lo que sucede es que el agujero que tiene que abrir la moto en el aire es muy pequeño y el camión es muy grande. Como la resistencia es el producto del CX por la superficie, la moto penetra bien en el aire. El CX es muy malo por varios motivos. Es que lo peor para el CX son las turbulencias, y las motos tienen muchas cosas que hacen turbulencias. Los espejos, el carenado, el basculante, el escape, un tío subido, que un tío no es muy aerodinámico, y además las ruedas girando que crean turbulencias enormes. Pero ahora la pregunta del millón que os voy a hacer es, ¿qué CX creéis que tiene un Fórmula 1? Una moto 0,4, un camión 0,4, un coche 0,3. A ver si alguno es capaz de adivinar qué CX tiene. También os digo una cosa. El CX de un Fórmula 1 es muy variable. Cuando tú regulas los alerones y toda la aerodinámica del coche para un circuito rápido como Monza, donde te interesa que el coche corra mucho, el CX es mucho menor. Si tú configuras el coche para Mónaco, que el coche no corre mucho, pero necesitas el máximo apoyo aerodinámico, el CX es mucho peor. Pero el dato es este. El CX de un Fórmula 1 está entre 0,7 y 1,1. Así que me estás diciendo que la aerodinámica de los Fórmula 1 es una ventaja y tienen un CX, con perdón, de mierda. Pues sí, porque a un Fórmula 1 le cuesta mucho avanzar, pero toda esa resistencia se traduce en una presión de aire hacia abajo que pega el coche literalmente al asfalto. Vamos a hablar un poquito, aunque sea de pasada, de alerones. ¿Por qué? Porque todos sabéis que los Fórmula 1, desde los años 60, llevan unos alerones enormes, limitados por el reglamento, y tienen lo que se llama efecto suelo, algo que os contaré en otro vídeo. Las motos tienen un problema, que se inclinan, y cuando se inclinan, ahora están poniendo unos aleroncitos pequeñitos, que además los han limitado porque dicen que son peligrosos para otros pilotos, pero realmente a una moto no le puedes poner un alerón grande de verdad. Mucha más goma en contacto con el suelo. Ya los listillos estaréis diciendo, eso no requiere explicación, tiene 4 ruedas en vez de 2. Bueno, esa es una parte de la explicación, una parte importante, pero hay otra. Como os he dicho, las motos se tumban.
Por tanto, los neumáticos de las motos, lo habréis visto, no son muy anchos. Tiene una carcasa en forma de V. El contacto del suelo hace así para que cuando la moto se tumbe tenga más goma en contacto con el suelo. Pero realmente a una moto no le puedes poner ruedas muy anchas. Un bastidor más eficiente. Bueno, aquí os voy a pedir un ejercicio de imaginación porque para explicar esto os tengo que dar un montón de datos. Vamos a ver cómo es un Fórmula 1. Un Fórmula 1 es relativamente pequeño. De hecho, la gente cuando los ve por primera vez se sorprende porque son bastante pequeños. Pero tienen una distancia entre ejes, que se llama batalla, de 3,6 metros. La altura, por reglamento, está en el entorno de 1 metro. Como todo va muy abajo, el de gasolina, el depósito, el motor, el centro de gravedad está a unos 40 centímetros del suelo. Y la anchura es de 1,80 m. Así que yo os pido que os imaginéis un trasto que tiene 4 apoyos separados por 1,80 y 3,60 y en el centro, casi en el centro de gravedad a solo 40 centímetros del suelo. Eso es un coche. Ahora vamos a ver cómo es una moto. En la moto, si un Fórmula 1 es pequeño, las motos son mucho más pequeñas. La distancia entre ejes está en el entorno de 1,5 m. La altura del centro de gravedad son datos que no se suelen contar, pero si el sillín está en torno a unos 60 centímetros, alguno más arriba, alguno abajo, y el piloto va encima, y el piloto es una de las piezas, por decirlo de alguna manera, que más pesa de las motos, podemos entender que el centro de gravedad está a 60 centímetros o más de altura sobre el suelo. Una vez que tenéis estos datos y esta imaginación, pensar en una frenada. ¿Qué problema? Seguro que estáis hartos de ver que en las frenadas en MotoGP las motos levantan la rueda trasera, porque claro, llevan el peso muy alto, son muy cortitas, cuando frenas con la rueda delantera, todo el peso se va hacia adelante, levanta la rueda posterior. Realmente las motos frenan con una rueda. En un coche es completamente distinto, porque la distancia entre ejes es de 3,60 y el centro de gravedad está a solo 40 centímetros del suelo. Todo esto se traduce en que las suspensiones trabajan de manera muy distinta. Todos los circuitos tienen baches, aparte de que te subes a los bordillos, hay frenadas, aceleraciones, la suspensión hace que todo sea más amable para el coche y para el conductor. Un coche tiene unas suspensiones en las que las ruedas suben y bajan. Eso no requiere más explicación porque pasa en tu coche de todos los días. Pillas un bache, la rueda sube y baja y siempre está en contacto con el suelo. ¿Pero qué pasa en una moto? Márquez, en pruebas privadas, ha llegado a inclinar 68 grados. Imaginaros, 68 grados. ¿Cómo trabajan unas suspensiones cuando la moto está inclinada a 68 grados? Yo os lo digo yo, malamente. Las motos tienen problemas cuando van inclinadas con sus suspensiones. Muchos estaréis diciendo, pero basta ya de teorías, cuéntame de verdad qué es más rápido, y eso es lo que voy a hacer. Os voy a resumir muy fácil. La moto se defiende en las rectas y naufraga en las curvas. Vamos a hablar de aceleración. 1, 2, ya irías a 100 km por hora. El coche y la moto, el Fórmula 1 y la MotoGP, se ponen de 0 a 100 aproximadamente en 2,5 segundos. La explicación es sencilla. La relación peso-potencia. Un Fórmula 1, por reglamento, pesa 743 kilos, de los cuales 80 son el piloto. Si pesa menos hay que lastrarle, o sea que pesa 743 kilos y tiene 1000 caballos. Así que podemos hablar de una relación peso-potencia de poco más, mejor dicho, poco menos de 1 kilo por caballo. El peso de una moto de MotoGP está en el entorno de los 160 a 170 kilos, a los que hay que añadir el peso del piloto. Estimémoslo en unos 75 o 70 kilos, aunque estoy seguro que Márquez pesa bastante menos que esto. Como las motos oficiales, las buenas, las pata negras, dan unos 260 caballos, tenemos una relación peso-potencia muy parecida a la de un Fórmula 1. El problema para acelerar más es muy distinto, porque en un monoplaza el problema es romper la inercia desde parado de una masa que, quiera que no, es pesada de 750 kilos. En el caso de la moto el problema es otro, es que si aceleras a fondo se da la vuelta. De hecho, incluso las motos de calle llevan limitadores en primera, en segunda, en tercera y hasta en cuarta, porque con tal aceleración la moto puede hacer un caballito. No es fácil encontrar datos sobre todo esto, aunque yo me he basado en un estudio que hizo Red Bull, que como sabéis patrocina tanto equipos de MotoGP como equipos de Fórmula 1. Vamos ahora con la aceleración de 0 a 200. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ya irías a 200, porque la moto acelera en 4,8 segundos, pero el Fórmula 1 acelera en 5,2. De 0 a 300 vuelve a haber diferencias y el coche es un poco más rápido. No voy a hacer la cuenta atrás ni la cuenta adelante,
Pero un Fórmula 1 en 10,6 segundos aproximadamente se pone a 300 km por hora. La moto necesita un segundo más, 11,8. ¿Y qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí, recordad lo que os decía, la moto tiene mejor penetración en el aire. Y un Fórmula 1, en cambio, tiene un CX nefasto, con lo cual a la moto le cuesta menos ganar velocidad. Hay cifras de velocidades máximas en competiciones oficiales, pero tienen trampa. El Fórmula 1 es más rápido que la moto, pero ahora os voy a contar por qué. El récord oficial de velocidad punta en moto lo tiene Andrea Iannone con 354,9 km por hora, que no está nada mal. En cambio, en coches, el récord lo tiene Valtteri Bottas con 378. ¿Y dónde está la trampa? Pues que el récord de Iannone está hecho en Mugello y el de Valtteri Bottas está hecho en Bakú. Bakú, que es un circuito urbano, pero que tiene una recta de 2,1 kilómetros. Ahí sería una locura meter una moto. Y como es una locura, seguro que a Red Bull se le ocurre algún día. Y en ese caso, la moto vencerá al coche. Pero llega la hora de frenar. Y aquí, amigos, no hay nada en el mundo que frene mejor que un Fórmula 1. Un Fórmula 1 es capaz de pasar de 350 km/h a 80 en 2 segundos y 100 o 150 metros. Para eso, consigue una fuerza de deceleración de 5 Gs. Para que te hagas una idea, si pesas 75 kilos, en ese momento pesarías 375 kilos hacia adelante. ¿Qué le pasa a una moto? Ya os lo he contado, frena solo con la goma de la rueda delantera, además la moto se levanta y normalmente tienen que frenar entre 100 y 150 metros antes que un Fórmula 1. Pero en los circuitos, absolutamente todos tienen muchas más curvas que rectas. Y aquí, amigos míos, el Fórmula 1 es el rey. He conseguido datos de un circuito donde ruedan tanto MotoGP como Fórmula 1, que no es fácil, que es el circuito de Cheste y de la curva Aspar. En esta curva las motos llegan a 327 km por hora, más o menos. Pueden llegar a 330, a 320. Lo importante, la abordan a unos 115 km por hora. Los coches llegan a esta curva a unos 317 km por hora. Puede ser un poco más o un poco menos. ¿Qué es lo importante? Que la abordan a 240 km por hora. Más del doble que una moto. La diferencia es abrumadora. En una curva, pero como os digo, los circuitos están llenos de curvas. Cuanto más rápidas son las curvas, más ventaja tiene un Fórmula 1. De hecho, hay curvas que en moto tienes que bajar una marcha o dos y en coche, en un Fórmula 1, son completamente a fondo. Al final, en toda una vuelta, lo que sucede es que el coche arrasa a la moto. Vamos otra vez con cifras donde se puede comparar un Fórmula 1 con una moto. Vamos con uno de los pocos circuitos donde corren ambas disciplinas, el Red Bull Track austríaco. En este trazado, en 2017, Johan Zarco hizo la pole position en MotoGP con un crono de 1 minuto, 24 segundos, 312 milésimas. En 2018, Kimi Raikkonen en su Ferrari marcó un estratosférico 1.06.957 milésimas. Como os podéis imaginar, en unas disciplinas donde un segundo, una décima es un mundo, donde los pilotos arriesgan su vida por bajar una décima, 18 segundos es un universo, es una diferencia abrumadora. En resumen, en las rectas, sobre todo en aceleración, las motos se defienden. Pero a la hora de frenar y sobre todo cuando llegan las curvas, los Fórmula 1 arrasan. Ya os lo comentaba, este vídeo no va de qué es más difícil o más complicado, porque si tú dices, no, es que una moto acelera igual o más, frena mucho peor y pasa la curva más lento. La verdad es que la combinación da a entender que un piloto de motos tiene que gestionar cosas más complicadas que un piloto de Fórmula 1. No es exactamente eso, pero eso será objeto de otro vídeo. Así que ya sabéis, espero vuestros comentarios, que sobre todo en este vídeo me interesan. ¿Eres cochero? ¿Eres motero? Cuéntanoslo. Dime si me he olvidado algo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, da un like, da la campanita para que revisemos del siguiente vídeo, suscríbete de una vez si no estás suscrito y, sobre todo, te esperamos en nuestro garaje hermético.